Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast. Creo que este es el episodio 6 o algo así, pero es el segundo episodio que estamos haciendo con este nuevo formato y creo que va a ser bastante más interesante. Por lo menos a mí me apetece más hacerlo. Esta mañana os tengo que confesar que he grabado directamente este podcast y esto es como una repetición porque, no sé, tuve como una epifanía durmiendo y dije... ¡Guau! Sería un formatazo poder tener una conversación con ChatGPT como invitado con la función que tiene de chat de voz, ¿no? Y he empezado a grabarlo, bueno, de hecho hasta se ha puesto nombre, se llamaba Alex, pero he de decir que fallaba más que una escopeta de feria, sobre todo la conexión, y he tenido que volverlo a empezar, con lo cual, pues aquí estamos. Me había hecho un café, bueno, estaba todo el podcast como muy bien hilado, pero creo que será mejor. A veces dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero cuando se trata de hablar sobre algo, cuando lo tienes más claro, siempre va a ser más agradable escucharlo. Así que nada, bienvenidos, bienvenidas. Hoy os traigo un tema que sabéis que últimamente tengo entre manos y es el tema de la cultura digital, con un poco en qué nos está afectando eh, Internet y lo que podríamos llamar la revolución digital que estamos viviendo desde hace relativamente poco. Yo he estado leyendo varios libros y digamos que la digitalización mainstream podría datar de 2002, con lo cual estamos hablando de una revolución que tiene 20 años de historia. Obviamente tiene más. Eh, los primeros ordenadores pueden datar de los años 70, pero desde que pudo impactar realmente a toda la sociedad estamos hablando del 2002. Bueno, simplemente deciros este dato terrorífico que TikTok llegó a Europa en 2018. 2018, ojo. Bueno, pues sabéis que he estado y he escrito un par de newsletters sobre el minimalismo digital, que es un libro de Cal Newport, y también habréis visto que he parado de hablar de él. Así que el libro lo cogí de la biblioteca, me lo he comprado en inglés porque estoy practicando bastante inglés últimamente y demás. Y bueno, lo devolví a la biblioteca, me lo he comprado, pero digamos que ha habido algo que no ha llegado a cuajar conmigo en la manera que tenía Cal Newport de hablar de la revolución digital, ¿no? ¿Cómo os lo explico? Básicamente creo que os voy a hacer una comparación muy fácil y es como el típico amigo que habéis tenido que ha tenido una mala experiencia con algo. Voy a poner un ejemplo muy claro con, por ejemplo, el alcohol. Bebió la primera vez, le fue fatal. Ojo, atención, no estoy blanqueando el alcohol. Soy una persona que no bebe casi. Me parece genial no beber. Pero entendedme lo que voy a hablar de la actitud con respecto a esto, ¿no? Tienes una mala copa y de repente el alcohol es tu enemigo y todos los que beben alcohol son las peores personas del mundo. Te radicalizas y empiezas un poco a dogmatizar a la gente, ¿no? Entonces, bueno, creo que aquí se pierde un poco la responsabilidad individual y creo que no todo es blanco y negro y creo que cuando tienes un problema se puede afrontar desde muchos prismas, ¿no? Sobre todo, para mí es importante no ser alarmista, no ser radical e intentar convivir con las cosas más que eliminarlas de tu vida, ¿no? Quizá el ejemplo del alcohol no es el mejor de todos, pero ya me entendéis, o sea, cero problema con la gente que no beba. De hecho, bueno, yo estoy entre más o menos ese grupo y cada vez bebo menos y cada vez es mejor para mí. Pero bueno, para que entendáis, ¿no? Ese tipo de gente. Bueno, puede pasar también con el tabaco o con salir a la discoteca, incluso con jugar a pádel, ¿no? O la gente que dice que la gente que juega a pádel es una secta, CrossFit, etcétera. Bueno, entendéis, ¿no? El tipo de personas del que estoy hablando. Pues creo que Cal Newport hace un poco eso con la revolución digital. Y es que pinta en todo el libro del minimalismo digital y este movimiento, pinta todo
como si la tecnología fuera el enemigo, como si se inventó algo que es el diablo y que realmente nos está impactando en nuestra vida de una manera negativa y que no somos capaces de poder controlarlo porque está diseñado por las altas capas de Silicon Valley para hacer dinero con nuestro tiempo y es imposible que podamos vivir así como humanidad. Entonces, este tipo de discursos al principio te impactan mucho, ¿no? Porque están escritos desde algo que a mí no me gusta para nada tener en mi vida ni tomar decisiones basándome en eso, que es el miedo. Incluso, no voy a decir el odio, pero bueno, el miedo es la base del libro de Cal Newport y entonces, bueno, ha habido un cambio tecnológico, ha habido una revolución digital y tenemos varias maneras de poder afrontarlo, ¿no? Entonces, creo que plantearlo como una adicción y un detox, que es lo que pretendía hacer él y que, bueno, yo inicié y me di cuenta de que no era mi estilo, o sea, no creo que tenga que desintoxicarme, sí que creo que, y una de las cosas que tuvo este libro que me gustó mucho es que me hizo ser consciente de cuando estoy haciendo las cosas automáticamente, pero es que puede ser digital, anteriormente era la televisión, anteriormente sería un millón de cosas, ¿no? Al final la mente funciona así. Y lo que sobre todo no me gustó es que te quita toda la posibilidad de poder tener responsabilidad individual con la tecnología. Es decir, o la eliminas de tu vida y la reduces al mínimo, o no eres capaz de poder convivir con una revolución en la que estamos metidos hasta el cuello y que nosotros íbamos buscando. O sea, es decir, esa revolución no ha pasado porque sí. Entonces, digamos que fue muy interesante para mí empezar con este thinking, ¿no? Entré un poco en el mood, me hizo reflexionar sobre algunas cosas, sobre todo el que muchas veces no era consciente de por qué estaba utilizando redes sociales o en qué estaba invirtiendo mi tiempo, ¿no? Y todo lo que sea tener un poco más de conciencia siempre te va a ayudar. Y en mi caso creo que eso ya fue suficiente como para reducir el tiempo y sumar valor a la tecnología que estaba utilizando, ¿no? Entonces, no creo que la solución sea, por ejemplo, tuve una mala noche, no voy a beber nunca más. Creo que puedo beber con responsabilidad de vez en cuando, ¿no? Pues lo mismo con la tecnología. Si me apetece, pues quiero usarla. Y además la tecnología parece que tenga algo negativo, pero a diferencia del alcohol, por ejemplo, de todos estos ejemplos que he puesto, eh, tienen muchísimas, muchísimas ventajas y es por eso por las que estamos usándolas día a día. Entonces, es un libro que creo que me dio más culpa que conciencia. Como os he dicho, yo busco convivir, no eliminar, y soy una persona pro tecnología, soy una persona que disfruta mucho todo el mundo digital, pero obviamente sí que le voy a dar su crédito en que no estaba siendo consciente de todo lo que estaba haciendo y que he aprendido a invertir más tiempo, es que ya lo estaba haciendo, invertir más tiempo en cosas no digitales como puede ser leer un libro, pasear, etcétera. No sé. Creo que no todo el mundo está preparado para ser tan estoico y creo que no es una solución digna para todo el mundo y creo que lo que os he dicho, tratar o tomar decisiones en tu vida por el miedo, pues creo que por el miedo y el alarmismo, pues básicamente no es mi estilo y espero que no sea el vuestro porque tiene un impacto bastante negativo. Así que nada, me lo acabé, estuve estudiándolo, creo que sí que tiene cosas interesantes, intenté hacer el detox de 30 días que os dije que lo íbamos a hacer juntos. Además me generó un conflicto fuerte porque yo trabajo en redes sociales y en comunicación digital, o sea, no sé, no llegué a congeniar, lo intenté y como que me ha abierto una puerta muy interesante a investigar todo esto, como toda esta revolución digital que estamos teniendo. Así que nada, decidí volver a la biblioteca y buscar un poco más sobre este tema
y caí con un libro que me ha gustado muchísimo, bueno, me está gustando porque voy por la mitad, que se llama The Game y está escrito por Alessandro Barico. Esto también es una especie de ensayo sobre la cultura digital y sobre la revolución, ¿no? Y en este caso, a diferencia, bueno, tiene muchas diferencias con Cal Newport. La primera es que es mucho más optimista el libro. Alessandro Barico observa más que juzgar, no es tan defensivo como Cal Newport y además es muy, muy ameno de leer. A veces se pasa un poco de guay, creo. O sea, no sé, tiene momentos que dices, te podrías haber bajado un tonito, pero bueno, eso ya es opinión personal. Pero es muy interesante el libro y sobre todo hay 3 o 4 cosas de lo que llevo del libro que me han ayudado mucho a entender de otra manera la revolución digital y qué es lo que está pasando y a tener más fe y como a encontrar un poco más mi purpose, ¿no? Que es algo que estoy buscando y a reflexionar sobre mi día a día y sobre lo que estamos haciendo como sociedad. Entonces, como os estaba diciendo, es un libro que explica cronológicamente la revolución digital, ¿no? Desde que se inició hasta, pues, hasta los días de hoy. Y intenta buscar el porqué y intenta buscar los pasos, los hitos. Además lo pone como si fuera por épocas históricas, que, bueno, mira, tengo el libro ahora mismo aquí en la mano y empieza con 1978, la vértebra cero. Luego creo que pasamos, a ver, un momento, a la época clásica. Espera, me voy a ir al índice, que va a ser mejor. A ver. Además es un libro, obviamente no esperéis nada científico, pero sí que está cerca de como un enfoque ensayístico y además podría ser algo que podría haber escrito yo, menos cuando utiliza algunas palabras que, o sea, algunos tacos y tal. O sea, he leído gilipollas en medio del libro, ¿no? A ver, no lo encontré aquí. Tiene otro libro que también se llama, que fue el que escribió, que se llama Bárbaros, que también es bastante interesante. Pero bueno, bueno, tenemos la época clásica desde web hasta Google, va explicando las diferentes eras que él ha investigado y que ha puesto dentro de una cronología y luego pues tiene sus comentarios. Y lo que digo es que tiene un punto de vista que a mí me ha atraído muchísimo. Y es que a diferencia de lo que piensa la gente que solo se está quejando y que habla desde el miedo, que él también tiene en cuenta los miedos, que ahora los veremos, él en vez de pensar que ahora estamos mal porque ha habido una revolución tecnológica y los dispositivos, internet y los smartphones nos están pudriendo la cabeza, él le da la vuelta y él propone que la revolución tecnológica, es decir, internet, la digitalización, y los smartphones, todos los dispositivos, no son la causa, sino que son la consecuencia de una revolución mental previa que buscaba huir del contexto en el que estábamos estancados, ¿no? Y entonces, ¿en qué contexto, no, estábamos estancados? ¿Qué quiere decir? ¿Qué diferencia hay entre una revolución tecnológica y una revolución mental? Pues mira, os voy a poner un ejemplo muy claro. Vamos a reducirlo al absurdo. Cuando se inventó un cuchillo fue una revolución tecnológica, que bueno, los primeros cuchillos estaban hechos de piedra, pero te permitía cortar la carne mucho más fácil, te permitía comer de otra manera, o sea, tener diferentes cortes, almacenar la comida y tal. Entonces eso es la revolución tecnológica. Pero la manera en que tú masticas, la manera en que tú digieres y la manera en la que metes energía y comida en tu cuerpo es la misma, no cambió. Eso sería una revolución mental, ¿no? Que de repente hubiéramos dicho, ah, pues no se come por la boca, de repente se come por la frente, ¿no? O se huele. Entonces, la revolución digital tiene algo muy especial y es que sí que está cambiándonos mentalmente nuestra manera de acercarnos a muchas cosas. O sea,
Ahora veremos los diferentes cambios mentales, pero hay una revolución mental, es decir, aparte de obviamente la revolución técnica y tecnológica, internet, dispositivos, pantallas, conexiones, Wi-Fi, MP3, DVD, perdón, todo esto, independientemente de todo esto, estamos cambiando de una manera muy fuerte la manera que tenemos de hacer varias cosas. Y no es casualidad y es una respuesta a lo que se estaba diciendo, ¿no? Al contexto. Y esto es un tipo de revolución muy especial. La revolución industrial no tuvo un cambio mental tan fuerte como el que estamos haciendo ahora, que impacta directamente en la humanidad y por eso hay tanto miedo, ¿no? Por ejemplo, Barico propone que cuando hay miedo es porque está habiendo un cambio mental. Y ahora veremos los diferentes miedos que él ha detectado, porque son conversaciones y de hecho me encantaría tener debates de cada uno de esos miedos con diferentes personas, porque creo que cada uno vamos a pensar una cosa, pero esos miedos son porque estamos reaccionando a un cambio mental, ¿no? que se está ejecutando ahora mismo o que estamos viviendo. Entonces, bueno, independientemente de los de los miedos, estábamos hablando de que la revolución mental, la invención de toda la digitalización del mundo, viene en respuesta a un contexto. ¿De qué contexto estamos hablando? Bueno, hemos visto que la primera piedra se puso en los años 70, pero ¿qué pasó en el siglo XX? O sea, veníamos de un mundo que era totalmente rígido, autoritario, teníamos básicamente dos guerras mundiales, un mundo trágico. No me río por eso, sino me río porque es fuerte la movida que pasara todo durante menos de 100 años. Y si recordamos qué estaba ocurriendo en los años 70, había un movimiento contracultura muy fuerte directamente contra la guerra. O sea, podéis imaginar todo el movimiento hippie, podéis imaginar también todo el movimiento de LSD, de apertura mental y de cambio contra la rigidez, cambio también sobre las élites que estaban mandando, buscando más libertad individual. Y además aquí aparece por primera vez una figura como contracultura, que son los hackers. Y no hablo de hacker de voy a robar un banco, sino de personas que diseñaban software. En ese momento era una manera de libertad y todos los frikis, nerds. O sea, es muy fuerte decir que Silicon Valley en aquel entonces, ¿no? Como Steve Jobs o pues, cualquier persona que estaba diseñando software estaba metida totalmente dentro de un movimiento reivindicativo y una contracultura, pero es la realidad. Es decir, la gente que estaba diseñando software en su casa, inventando dispositivos, era en búsqueda de contrarrestar de dónde veníamos, de quitarles poder al sistema y dárselo al mundo, por decirlo de alguna manera, y es un poco lo que ha ocurrido, ¿no? Teniendo en cuenta esto, lo que propone Barico es, estas personas inventaron lo digital, inventaron la revolución tecnológica necesaria para huir de donde estábamos viniendo. Entonces, parte de que no sabemos hacia dónde vamos es totalmente cierto porque está siendo muy rápido, pero tenemos que cambiar la mente y saber que esa revolución mental y esa revolución digital no sabemos hacia dónde vamos, aunque lo intuimos, pero sí sabemos hacia dónde no queríamos ir y hacia dónde estábamos huyendo. Entonces, antes de llegar a explicaros un poquito más todo esto, vamos a pensar primero qué es lo digital, ¿no? ¿Qué es la revolución digital? Porque a día de hoy lo tenemos todo tan metido dentro de la mente que a veces nos cuesta un poco pensar qué es lo digital, ¿no? ¿Qué es la digitalización del mundo? Pues la digitalización del mundo básicamente son 3 pasos en los que se ha basado técnicamente todo el movimiento, ¿no? Es decir, son 3 pasos. Paso 1. El paso 1 para la digitalización fue reducir todo
a números, que en este caso son unos y ceros, que se podían almacenar, que se podían compartir y que podían replicar la realidad con bastante fidelidad. Es decir, digitalizamos la música, digitalizamos imágenes, digitalizamos texto, digitalizamos vídeo, ¿no? En varias maneras. Primero empezó el MP3, primero empezó el CD, luego el MP3, luego el stream, con el DVD igual, etc. El segundo paso, bueno, esto nos permitía, a diferencia de lo analógico y lo digital, tener algo de manera que no pudiera perecer. Es decir, os pongo un ejemplo muy claro. Un reloj digital va a funcionar siempre, le pongas pila. Un reloj digital con batería solar va a funcionar siempre. Un reloj mecánico se va a ir desgastando y necesita su cuidado. Pues esto es un poco lo mismo. Tú puedes guardar un libro que se va a ir pudriendo con el tiempo, va a tener hongos, va a ser más difícil que lo puedas leer con tranquilidad, o puedes guardar un archivo dentro de un ordenador que se va a mantener intacto toda la vida. Entonces, el primer paso fue reducir la realidad a algo almacenable, compartible y rápido, con poco espacio y que permitiera una gran capacidad, ¿no? El segundo paso fue crear el ordenador personal, que parece como algo muy tonto a día de hoy porque todos llevamos un superordenador en el bolsillo, pero en los años 70, 80 era impensable, casi prácticamente. O sea, pre-Mac, pre-IBM o pre-Windows era algo realmente difícil de pensar porque los ordenadores eran prácticamente una planta de un edificio. Entonces, que cada uno tuviera un ordenador personal era ridículo, ¿no? Era algo que, pues como he dicho, impensable. Entonces, tenemos la digitalización, reducir la realidad a información, tenemos el ordenador personal y luego tenemos el punto 3 de la digitalización, que ha sido conectar todo eso. Entonces, esto es lo que hizo explotar. Son esos 3 puntos, no es nada más. Y una vez tuvimos eso, el ser humano hizo algo que a mí me ha gustado mucho, porque he pensado que es como que estamos explorando el espacio digital, por decirlo de alguna manera. Lo que hizo el ser humano fueron 3 cosas que podrían haber hecho cualquier explorador del siglo XVII, que es, la primera fue documentos. O sea, lo primero que se hizo dentro del espacio digital y de la revolución digital fue enviar cartas, es decir, emails de mí para ti, de un ordenador a otro. Empezó por por tecnología militar, que luego se llevó a las universidades y luego se hizo público, etc. Eso lo primero, documentos, que pueden ser texto, imágenes, etc. Luego, lo segundo que se hizo, y quizá no sabéis, que una de las primeras webs que inició pre-burbuja.com fue Cadabra, que era una librería digital en la que tú podías comprarte libros. Entonces, el mercadeo fue lo segundo. Si no sabéis en qué se ha convertido hoy Cadabra, quizá os suena algo más Amazon. Sí, obviamente Cadabra era Amazon y ya estaba Jeff Bezos iniciando esto. Entonces tenemos documento, comercio, y luego el tercero fueron mapas, que nos enseñaron a movernos por el espacio digital. Primero teníamos Yahoo, luego tuvimos Google, que no son otra cosa que mapas para saber cómo llegar a los sitios digitales, ¿no? Y aquí, bueno, luego hablaremos de uno de los cambios mentales que hay, pero os lo adelanto que antes había más élite, como más especialistas que te decían por dónde ir o no, y ahora lo que tenemos es otra manera de valorar lo que es bueno, que en este caso tiene el poder la masa. En Google lo que más se visita es lo que está más arriba, que es lo mejor para él. Entonces ha cambiado el poder de un especialista que te dijera este libro es bueno a ahora buscar en Google y lo primero que salga es lo bueno porque es lo que ha visto más gente. Son cosas que iremos viendo con el tiempo cuál es el resultado que nos da. Justo en esta no tengo yo muy claro que democratizar eso vaya a dar los mejores resultados. Creo que debería ser un híbrido. Pero bueno, ya podéis ver que aquí hay uno de los pequeños cambios. Y la digitalización fue simplemente eso. Convertir en información, personal computers y luego conectar. Ni más ni menos. Entonces,
Antes de llegar a los cambios mentales que os quiero decir, quiero comentaros los miedos que él ha detectado y que realmente ha pensado. A ver dónde lo tengo. A ver, sí, un momento, que ya sabéis que yo me hago mi pequeño diario de lectura y voy apuntando a las cosas así que tengo por aquí. Un momento. Un momento. A ver. Vale, aquí los tengo. Es que me los apunté porque me parece muy interesante y creo que sí, que cada miedo sí que aborda un cambio mental, ¿no? El primero, que creo que todos lo tenemos, es la sensación de estar avanzando a ciegas, ¿no? De que esto está yendo tan rápido, de repente se inventó algo que ha cambiado el mundo y que nadie sabe si estamos yendo bien o no, ¿no? Bueno, totalmente debatible, podemos tener ese miedo. Luego el segundo miedo que él propone es que si realmente estamos viviendo una metamorfosis antropológica sin control, o sea, si lo que está pasando, aparte de ir a ciegas de no sabemos dónde vamos, está totalmente descontrolado, ¿estamos avanzando sin calcular las consecuencias o es un cambio en la humanidad importante que hemos buscado, que es una respuesta a donde veníamos, al siglo fatal que pasamos, o realmente simplemente es un negocio que nos está impactando y que está negociando con nuestro tiempo a cambio de generarnos adicción, ¿no? Que es un poco más la visión que tenía Cal Newport en el minimalismo digital. Continuamos con otro miedo que es, estamos generando, esto es muy interesante, estamos generando una humanidad que no está preparada para asumir la realidad en sí, sobre todo porque no, por la pérdida de atención, ¿no? Por la pérdida de paciencia, por la pérdida de esfuerzo, por la pérdida de la capacidad de hacer las cosas lentas. Esto es algo que se habla mucho y sobre todo con la generación Z, ¿no? Es un miedo que hay, está fundado, está infundado. Y luego tenemos dos más. Este creo que está ahora muy vigente, sobre todo por el tema de la inteligencia artificial, y es, ¿puede ser que estemos perdiendo humanidad y capacidad humana como human being, delegando decisiones, opiniones y además decisiones importantes, incluso trabajo, a las máquinas y a los algoritmos? O sea, ¿estamos perdiendo parte de lo que somos porque le estamos dejando que lo hagan máquinas? Bueno, yo aquí es que también, bueno, no lo sé, no tengo una opinión formada, pero lo primero que se me viene a la cabeza es si tienes un microondas, ¿por qué vas a calentar la leche haciendo un fuego con dos piedras, ¿no? Am, ¿El microondas es malo? Pues no lo sé, pero seguro que tenéis alrededor o conocéis a alguien que es que no quiere un microondas en su casa porque es que las ondas, a ver si cáncer, ¿no? Pues creo que es un poco lo que estamos haciendo aquí, aunque sí que voy a reconocer que creo que hay mucha gente que está utilizando la inteligencia artificial confiando demasiado en ella. O sea, no está preparada para... yo lo he visto a veces como... como dentro de entornos laborales que la gente hace cosas con IA, ni siquiera las revisa, las entrega y yo la verdad es que llevo utilizando ChatGPT desde 2022, creo, y soy capaz de leer cuando algo está hecho con ChatGPT y cuando no, o cuando está hecho de manera vaga con ChatGPT y cuando no, y creo que no es la manera, como delegarle todas esas decisiones al ChatGPT y que yo tenga que trabajar con eso, yo o quien sea, ¿no? No estoy personalizando, ¿eh? Nadie, simplemente es algo que todos lo estáis viendo, que ha habido un boom y pues hazme esto, incluso en casa, ¿no? Terapia con ChatGPT, escucha, tenéis que tener cuidado porque el ChatGPT es un software que alucina. Cuando no sabe algo se lo inventa. Así que creo que la manera más inteligente en el entorno en el que estamos ahora es utilizarlo como el mejor asistente que puedes tener, pero no le tienes que delegar decisiones. O sea, no le voy a preguntar al ChatGPT, ¿me compro una casa o no? ¿Sabéis? Entonces creo que está pasando un poco eso. Le doy un punto ahí porque creo que sí que estamos perdiendo un poco humanidad y como ciertas capacidades, pero obviamente si tengo un microondas, ¿por qué voy a calentar la leche
como os he dicho, con 2 piedras, no haciendo un fuego con 2 piedras. Y luego el último miedo es muy interesante, que dice: hemos perdido la capacidad de profundizar conceptualmente. Es todo tan rápido, es todo tan corto, es todo tan efectista que solo podemos ser superficiales. Hemos perdido la capacidad de meternos dentro y empaparnos de algo. No sé. Obviamente todo esto está hablando de cambios importantes en la manera en la que pensamos. Y sí, totalmente cierto, es una revolución mental, ¿no? Dentro de esos miedos hay un movimiento que nos puede hacer mejores. Hay 2 maneras: o bien lo eliminas de tu vida o bien lo utilizas a tu favor. En este caso, pues Cal Newport lo elimina de su vida y Barico pues propone intentar que lo integremos, ¿no? O por lo menos que lo observemos. Entonces, hablando de los miedos que os he dicho, y del switch más importante que ha hecho él, que es que la revolución mental es la que ha creado la revolución tecnológica y no al revés, y luego que también aboga porque no hay ningún plan de nadie para, si seguimos este storytelling, para controlarnos. O sea, obviamente estamos en un punto en el que ahora se está comerciando con el tiempo, porque las redes sociales solo pueden monetizar con anuncios. Démosle tiempo. Como he dicho, solo llevamos 20 años de revolución. Las cosas tienen que avanzar, nos tenemos que adaptar como sociedad y realmente no tenemos referentes claros de hacia dónde vamos. Lo estamos construyendo entre todos. Se nos ha dado el poder. Entonces, vamos a hablar ahora de unos cuantos cambios mentales porque, bueno, ya os hablaré más del libro. Os recomiendo leeroslo, ¿eh? O sea, si estáis ahora en verano y os gusta el tema de la cultura digital, es súper ameno. Yo voy por la mitad, ¿eh? Así que tampoco os voy a decir mucho, pero sí que hay como 5 cambios mentales que han sido súper interesantes para mí. O que me han hecho reflexionar, ¿no? El primero de todos, que fue el que lo inició e inició donde estamos ahora, es uno que me gusta llamar el cambio de la postura mental y que fue realmente implementado por el arcade de Space Invaders. ¿Sabéis cuál es Space Invaders? El típico videojuego de marcianitos que tienes una nave debajo, marcianitos arriba, los matas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Pongamos un escenario, ¿vale? Vamos a pensar en 3 juegos de bar, de los de toda la vida. Tenemos un futbolín totalmente analógico. Tenemos un pinball, que no sé si sabéis lo que es el pinball, pero bueno, la maquinita esta que tiene una bola de acero y tienes 2 botones que manejas 2 palancas. El pinball sería un intermedio, una transición, y luego tenemos la máquina arcade, que es el que inventó por primera vez la postura mental, y ahora lo veremos, a la que estamos todos acostumbrados hoy y que yo creo que debe evolucionar porque fue el inicio de el cambio mental, ¿no? Futbolín, físico, te tienes que mover directamente con tu cuerpo, mueves el objeto, le das a la pelota, metes gol, coges la pelota, sudas, tienes que mover hacia adelante, hacia atrás, tienes a la gente físicamente allí, totalmente analógico, ¿vale? Esa es la experiencia que tenemos. Le pones una cerveza encima, metes un gol, se cae, nos ha pasado a todos. Luego tenemos el pinball, que es la transición. Entonces aquí ya tenemos todo cubierto con un cristal y tenemos el primer cambio, que es, en vez de coger el objeto, estamos manejando las palancas con 2 botones y estamos enfrente. Obviamente sigue siendo físico, de hecho tú podías volcarlo, que había un momento en que si lo volcabas demasiado la máquina lo detectaba y paraba. Sigue siendo físico, pero tenemos como una protopantalla, ¿no? Ahí, y tenemos como las primeras teclas. Y luego ya tenemos el paso al arcade, que no fue el primero de todos, pero sí que fue el más mainstream y en el que quizá más impactó a la humanidad. Pensad en el Tetris, pensad en lo que queráis. En el que tu postura, en vez de estar tocando algo físicamente, en el que tu cuerpo deja de hacer algo y directamente la postura mental se convierte, en vez de mente, cuerpo, objeto, movimiento, se convierte en mente, manos, teclas, experiencia. O sea, mente, teclas, experiencia. El cuerpo desaparece.
Y es la primera vez en la que empezamos a pensar así. Y resulta que nos parece muy natural y que nos lleva a una experiencia en la que no es real, porque obviamente ni parecen marcianos ni parecen naves, pero que nos da una libertad y nos da un, un espacio en el que nos sentimos muy cómodos y en el que hemos estado viviendo desde que salió Space Invaders hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cuántas pantallas tenéis al lado? Mira, yo estoy contando 1, 2, 3, 4, 5, 2 teclados, un ratón y lo que tengo por ahí escondido, ¿no? Haced ese ejercicio vosotros. Si estáis en el coche ya tenéis mínimo 2, la que tenéis en el bolsillo y la que tenéis en el coche. Entonces, esto ha sido una revolución. Todos trabajamos así a día de hoy. O sea, mente, tecla, pantalla. Bueno, todos o la mayoría, los que no trabajan físico, pero gran parte de nuestro tiempo estamos así. Para mí creo que ha sido una revolución interesante, pero creo que no va a ser la postura mental final. Es decir, creo que es totalmente insostenible, y esto ya es opinión, y creo que lo estáis notando, que los cuerpos evolucionen así. O sea, no podemos estar sentados todo el día. Yo estoy hasta las narices de estar sentado. Creo que la solución, lo que parecía que iba a ser el 3D con las Apple Vision, creo que no es la solución. Creo que tenemos que pasar de la postura mental de mente, manos, o sea, mente, tecla, pantalla, a algo que sea mente, pantalla, que no nos tenga las manos ocupadas, con lo cual podamos ir moviendo, y creo que realmente la postura final será mente, mente, es decir, mente, software, mente, holograma, no sé, llamadlo como queráis, pero necesitamos movimiento en nuestra vida y necesitamos poder tener acceso al espacio digital a través del movimiento. O sea, si no, ¿qué sentido tiene? Para eso se ha inventado Bluetooth. Al final lo que estábamos buscando es, con este cambio digital, que ahora lo veremos, es movimiento, es democratización y es eliminar todo lo rígido que había, y lo hemos cambiado por una pantalla que tenemos y estamos pegados a las pantallas, ¿no? Entonces, eso es algo que tiene que evolucionar, pero es el primer cambio que recibimos y es el primer cambio que creo que más estamos acusando, ¿no? O sea, de hecho, creo que hay hasta más gente con chepa, con problema de cuello y por todo esto, ¿no? Y obviamente es totalmente insostenible estar 10 horas al día sentado cara al ordenador como modo de vida, que no tenemos muchas más soluciones a día de hoy, por eso estamos la mayoría rezando para poder acabar, trabajar menos y poder movernos, ir al gimnasio, naturaleza, etc. Tenemos que poder hacer lo mismo, pero en movimiento. Luego, el segundo cambio mental que ha habido estuvo provocado por la web. Primero se hicieron unas networks network privadas en las que se podían enviar mails, documentos de un sitio a otro. Pero la web lo que hizo fue, en vez de las networks, lo que hacían era una ventana de un sitio a otro, ¿vale? O sea, como una ventana a mi habitación. Tú puedes estar viendo mi habitación y ya está. Pero yo dentro de tu habitación no puedo saber qué tienes dentro de ese cajón, no puedo saber qué tienes dentro del closet, no puedo saber qué libros estás leyendo porque solo estoy viendo las hojas, ¿no? Entonces, creo que la web se descubrió en el CERN y el cambio fue que rompió la linealidad de cómo consumimos el contenido. Una peli la ves de principio a fin. Un libro te lo lees de arriba a abajo, de izquierda a derecha, si estás en Occidente, una página detrás de otra, ¿no? ¿Qué diferencia hay con la web? Y es por lo que yo tengo ahora un gran problema porque, bueno, ahora os lo comento, pero ¿qué diferencia hay con la web? Pues el gran cambio mental de romper la linealidad fue algo tan fácil como el hipertexto, que es ponerle un link a un texto que te abriera ese cajón. Y dentro de ese cajón, ver lo que hay. Y poder tenerlo todo abierto. Es decir, yo entro a un sitio, que ahora lo tenemos muy interiorizado, ¿no? Pero entenderlo como era antes, era imposible poder tener o sea, poder tocar algo en un libro, imaginaos un PDF, poder tocar un texto y que te llevara a ese sitio, ¿no? Entonces, esto nos da la experiencia por eso se llama navegar, no se llama leer, ¿no? Esto nos abrió como nos convirtió la mente plana en 3D directamente. Puedo ir a un texto,
puedo tocar, puedo pasar allí, puedo volver atrás, puedo tenerlo todas las ventanas abiertas y nos dio la diferencia entre leer un libro y estar en Internet, ¿no? Esto ha cambiado la manera en la que pensamos y de hecho el problema que tengo yo es que, bueno, tengo un proyecto que me gustaría escribir un libro, me gustaría todas las newsletters que tengo ponerlas dentro de un libro y colaborar con, bueno, una amiga que tengo que es muy buena diseñadora y hacer algo juntos y demás y que sea un buen objeto. ¿Qué pasa? Lo primero que se me ocurre es ¿qué hago con todos los links? ¿Cómo se van a leer mis newsletters si no puedo poner texto con link? ¿Qué voy a hacer? ¿QRs? ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿veis? Estamos ya tan acostumbrados que ahora el problema es volver atrás a ser lineales, dejar de navegar para leer, ¿no? Entonces, todo esto que estamos viendo como algo negativo es algo que íbamos buscando, ¿no? Es también algo mucho más cercano a la mente humana. Es decir, ¿vosotros cómo pensáis? ¿Pensáis de una manera lineal, o sea, como una conversación que estás leyendo o una serie que estás viendo? ¿O de repente empiezas a pensar en una cosa, se te abre otra ventana, se te ocurre otra, vuelves atrás, tienes 5 cosas a la vez en la mente, etcétera? Pues al final la mente humana es multitasking y siempre nos han hecho un poco de gaslighting de déficit de atención, es que no sois capaces de concentrarse y también la capacidad de concentración obviamente es muy buena tenerla, pero se ha demonizado lo contrario, ¿no? Y al final el multitasking también es algo muy interesante, ¿no? No limitarte a poder hacer solo una actividad. ¿Cuántas veces os han dicho de pequeño, ponte a hacer los deberes y no hagas nada más, ¿no? Es hacia donde hemos ido yendo. Entonces, bueno, tenemos cambio mental importantísimo 1, la postura mental. Cambio número 2, la rotura de la linealidad. Y esto nos lleva al cambio número 3, que es, estamos siendo muy superficiales, estamos perdiendo la atención y aquí lo que se propone es que estamos pasando de ser focales en una actividad a ser capaces de hacer muchas actividades a la vez. Obviamente nos estamos adaptando y obviamente creo que un equilibrio es lo mejor, pero la atención fragmentada, o sea, ser capaz de ver 2 pantallas a la vez, obviamente para el cerebro puede que no sea lo mejor en algunos momentos, como todo, ¿no? Si tienes 20 cosas a la vez, bueno, como lo que hemos hablado antes. Pero esto no quiere decir que sea superficial, creo que nos puede dar una capacidad de profundizar y es lo que propone él mucho mejor, es decir, que la atención fragmentada es diferente a la superficialidad. Otro de los cambios más interesantes, y este creo que es, digamos, el más social o el que más impacta, es que hemos eliminado todos los intermediarios y que el mundo digital nació para eso. Si os fijáis, Amazon lo primero que hizo fue eliminar la necesidad de tener que ir a una tienda. Eliminas un intermediario. Y si vamos un poquito más allá, nos vamos a eBay. Perdón, a eBay. A eBay. Que ahí lo que tenemos es la eliminación del intermediario de manera total. Es decir, de mí para ti. Y cuando digo eBay, digo Wallapop, por ejemplo, ¿no? Cualquier marketplace. Luego, pues las cosas van evolucionando, se van adaptando, vamos hacia adelante, vamos hacia atrás, pues ahora prefiero comprar en pequeños negocios, pues ahora no, pero al final el mundo digital lo que quiso es eliminar la rigidez y la tiranía que estaba, en la que estaba basado todo lo anterior, ¿no? Entonces, cuando digo tiranía, digo élites desde gubernamentales, políticas, a el típico crítico que decía lo que era bueno y lo que no. Pues ahora se ha democratizado mucho más, ¿no? Y esto genera un poco de inestabilidad, de nadie sabe a veces lo que es bueno, lo que no, lo que tal. Hemos perdido como esa persona a la que íbamos y sabía un montón sobre literatura porque era su vida y era el librero, entonces le preguntabas qué leer y te decía lo que era bueno y lo que no. Pero se ha democratizado y era un cambio que estábamos buscando, eliminar a, bueno, en el libro Bárico lo llama sacerdotes, que bueno, creo que es una imagen muy visual, no sé por qué lo llaman sacerdotes, pero bueno, a mí me gusta más llamarlo élites, ¿no? Que estaban controlando todo y ahora pues se nos ha dado el poder y a veces cuando te dan el poder pues, y la responsabilidad pues es un poco overwhelming, ¿no? Te ansias. Pero este cambio es muy interesante. Y al final con todos estos cambios lo que hemos
conseguido es más libertad. Y si miramos hacia atrás, hace 40 años, o sea, ¿cuántas películas hemos visto? ¿Cuántos libros tenemos acceso? ¿Cuánta información hay? ¿Cuántos negocios te puedes hacer con 0 euros? ¿Cuánta gente puedes conocer? Al final la realidad se ha convertido como... Ha pasado de tener un corazón que bombeaba la realidad a ahora tener dos. Es decir, tienes la realidad digital y la realidad física y están las dos bombeando a la vez. Y creo que nos estamos adaptando a ver cómo conviven. Hay gente que vive más en el espacio digital, hay gente que, para mí obviamente creo que hay que tener un equilibrio y creo que el espacio digital es una herramienta más que una realidad, pero sí, están las dos a la vez. Es decir, tú tienes tu personaje, tienes tu avatar en redes sociales o no lo tienes, lo decides, ¿no? Pero está totalmente integrado en nuestro día a día, en nuestro sistema económico, en todo, ¿no? Y esto es resultado de un cambio mental que hemos buscado como sociedad. Entonces, obviamente, todavía hay mucho por hacer. Estos 5 miedos de los que hemos hablado, pues no tenemos claro hacia dónde nos van a llevar, pero después de todo esto, lo que sí que tengo claro es que prefiero pensar como Barico, como Alessandro Barico, y ser un poco más abierto, más positivo y más optimista y verlo como una revolución mental de la que estamos formando parte y que tiene su parte buena y que la hemos iniciado por algo y que nos va a llevar a mejorar. Prefiero pensar así que pensar como Cal Newport, que es la tecnología es el enemigo, tengo miedo, tengo que quitarla de mi vida, esto es malo, me tengo que defender de esto. Apocalipsis, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi punto de vista. No sé lo que pensáis. Creo que sería un buen debate. Creo que nadie tiene la respuesta. Yo me estoy limitando simplemente a hacerme preguntas y ver hacia dónde me lleva. Y ya veis que en un principio medio defendí, porque creo que hay algunas cosas que son muy populistas y son muy fáciles de defender, pero defendí el minimalismo digital y ahora pues recojo cable, me como mis palabras y no sé dónde me llevará. Así que poquito más. Os he dado una buena chapa hoy, ¿eh? Sábado, ¿qué día estamos? Sábado 19 de julio. Así que poquito más. Nos vemos en el siguiente. Espero que os guste y dejadme por comments si os gusta, si no os gusta, etc. Así que voy a tomarme una cerveza ahora. Como diría Cal Newport, el enemigo. Chao, chao.